Ya comenzamos grabación. Muy buenas a todos, muy buenos días a todos. Muchas gracias en verdad por el espacio que nos están dando. Es muy importante para Inforum Colombia y Camacol poder dar estas sesiones de experiencias y desarrollo en cuanto al entorno BIM que se ha tenido en el sector empresarial. El día de hoy tenemos a un invitado muy importante, uno de los grandes líderes BIM del país, a Javier José Gómez González, director BIM y de sostenibilidad de Constructora Colpatria. Y, verdad, muchas gracias, Javier, por haber aceptado esta invitación en esta charla, de contar esa gran experiencia que han tenido ustedes en este desarrollo, en esta travesía que tomaron a introducirse en la transformación digital del sector, y como líder, pues, que hoy has sido protagonista en ese tema y ese apoyo que has dado a Inforum Colombia. Sin más preámbulo, te cedo la palabra, Javi. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos y espero que para todos sea de gran aporte este conocimiento que nos van a dar. Es importante, antes de darte la palabra, Javi, unas reglas de juego. Javier tendrá aproximadamente de 45 y 50 minutos de charla. Es importante, pues, para todos, por favor, tengan los micrófonos apagados. Luego de esto, se abrirá espacio para preguntas y demás. Igual, de todas maneras, si tienen preguntas que de pronto quieran hacer, al final se responderán. Y si les pido, por favor, las escriban en el chat y en su momento ya daremos, pues, paso para hacer las preguntas en vivo, ¿vale? Javi, tienes la pantalla de chat, creo que abierta, entonces ya te Sí, cedo la palabra ahora sí. Adelante, Javi. Bueno, un segundito para presentarme, que hagan un minuto. Listo. Ahí ya me ven todos, sí. Sí, señor, ya te estamos viendo. Adelante, Javi. Bueno, pues primero que todo me presento, mucho gusto, mi nombre es Javier Gómez y le agradezco a Omar y a Camacol por la invitación. Digamos que para mí también es muy gratificante que nos tengan en cuenta a Constructora Colpatria y a mí para compartirles esta experiencia. Y pues nada, con eso voy a minimizar acá y arrancamos con la presentación. Quería pues primero como saludarlos en general porque cuando pues nos hicieron la invitación, cuando Omar me hace la invitación a participar de este evento, pues me dice que sería chévere que compartiera un proyecto puntual en el que nosotros creyéramos que nuestra implementación BIM había sido exitosa y un proyecto, pues digamos, chévere, donde hubiera experiencias chéveres para compartir o interesantes en términos de BIM y de lo que implica una implementación BIM en un proyecto. Y entonces yo le decía a Omar, a mí me parece que más allá de un proyecto, lo interesante realmente que podemos llegar a compartir desde Constructora Colpatria es ese proceso de implementación en una empresa dedicada a sacar proyectos en masa, más que tener un proyecto puntual que consideremos exitoso, que pues habríamos podido mostrarlo. Lo interesante y creo yo el valor que yo le puedo aportar, digamos, a la industria, o que desde Constructora Colpatria le podemos aportar a la industria, es cómo enfocar esa implementación a una compañía que no puede centrar todos sus esfuerzos en un solo proyecto porque tiene, como seguramente es el caso de la mayoría de constructoras del país, tiene varios proyectos andando al tiempo, y dedicar todos los esfuerzos a un solo proyecto, pues sería dedicar o perder valor, esa generación de valor en todos los demás proyectos. Entonces, digamos que en eso es en lo que vamos a centrar esta charla o este webinar, y es un poco en entender cuáles son esas particularidades que tiene un negocio de vivienda como el que tenemos en Constructora Colpatria y como el que seguramente manejan en varias constructoras del país, y cómo a partir de ahí hacer una planeación y una implementación de la metodología BIM, y digamos como los resultados que podamos obtener de eso. Y al final, pues chévere que conversáramos un rato. Me gustaría que fuera un tema un poco más pues ojalá más conversado, sobre los retos y la perspectiva que tenemos de la implementación BIM en este negocio, que es muy retador, pues digamos, por las diferentes constantes que tiene la industria, ¿no? Entonces, arrancando con la presentación, pues hay varios aspectos o particularidades de la
del negocio de vivienda, hablando de los diferentes escenarios inmobiliarios y de construcción en los que podemos entrar a abordar, pues aquí nos vamos a centrar en el negocio de vivienda y para arrancar con eso, pues tenemos que entender cuáles son las particularidades de ese negocio de vivienda, ¿no? Y sobre todo, pues cuando estamos hablando de vivienda masiva, de producción de vivienda masiva, cuando una compañía se dedica a producir vivienda en masa, ¿sí? Cientos y cientos y cientos de unidades habitacionales. Porque en ese caso la implementación o el enfoque que se le da a la implementación es diferente que si mi enfoque es a desarrollar una casa así pues súper espectacular con la mega vista, pues es diferente el enfoque a la implementación que yo le doy a una compañía enfocada en eso que la implementación que yo le doy a una compañía enfocada en la producción de vivienda en masa. Y en ese sentido, pues nos toca entender cuál es nuestro modelo de negocio. Y nuestro modelo de negocio es la vivienda masiva, ¿de acuerdo? ¿Qué particularidades tiene ese modelo de negocio? Pues que funcionamos al interior de estas compañías, independientemente de cómo estén armadas, si es un gran desarrollador que tiene todas sus áreas al interior de la compañía, las áreas de desarrollo, o si es un desarrollador que articula diferentes compañías dentro de una cadena de valor de su producto, pero entender que hay una cadena de producción, ¿sí? Entender que hay una cadena de producción como quiera que la organicemos, y es una cadena de producción que uno incluso podría asemejar a una producción industrial porque son unos pasos muy precisos y hay muy poco tiempo para para devolverse. Si una vez uno pasó uno de esos pasos o un eslabón de esa cadena de valor, hay muy poco espacio para el reproceso o para devolverse a analizar ese paso que ya se dio. Entonces, por eso hablamos de una cadena de valor, ¿sí? Porque Buenos es muy días, difícil. ¿cómo está? Está haciendo como calor, ¿no? Alguien, por favor, prendió el Ya, micrófono. Qué ya, pena. tranquilo, ya mismo. Gracias. Entonces les decía que aunque los productos sean diferentes, porque estamos claros en que por más estandarizado que yo quiera tener mi proceso, yo siempre voy a tener resultados de productos, o sea, de proyectos diferentes. Yo sí debo optar o hacerle fuerza a tener un producto, a que tener procesos que sean estandarizados y optimizados, aunque yo tenga diferentes resultados de producto, ¿sí? Y esa es la forma en que yo empiezo a digitalizar mis procesos, es garantizando que sean estandarizados y optimizados, ¿de acuerdo? Les decía, pues tenemos poco Gracias, espacio para el reproceso. ¿En qué sentido? En que voy a hablar de un escenario puntual. Si yo ya pasé del diseño al presupuesto en un escenario de una compañía que desarrolla proyectos de vivienda en masa, va a ser muy difícil que yo me devuelva a ese proceso de diseño para cambiar algo resultado del presupuesto. ¿Por qué? Porque ya ese equipo que yo tenía de diseño está ocupado en otro proyecto que le llegó para diseñar. Entonces, funciona como una fábrica y el retroceso, el reproceso genera muchos inconvenientes en cuanto a la eficiencia y en cuanto al tiempo. Esta cadena de producción, digamos, como quiera que tengamos estructurado el proceso, que ya lo vamos a ver más adelante, debe tener controles de calidad, como en cualquier proceso de producción en masa, pues para garantizar que las directrices con las cuales yo quiero desarrollar mi producto, pues estén desarrollando en cada uno de los eslabones. Y tengo que entender que mi cliente final, digamos que esa es una de las grandes diferencias de cuando abordamos digamos, la actividad o el proyecto desde el punto de vista del desarrollador de vivienda desde el punto de vista de un proyecto puntual de construcción. Y es que el cliente final, es decir, el que compró ese apartamento o el que compró esa casa, pues no tiene ninguna expectativa o experiencia o ecosistema BIM, ¿sí? Ahí va a empezar a pasar un tema y es que las copropiedades van a empezar yo creo, muy pronto a evolucionar en torno a estas habilidades y a estas metodologías de trabajo. Y en un futuro, no sé si mediano o lejano, pues empezaremos a tener copropiedades que de pronto nos van a exigir modelos de operación, modelos BIM de operación de activos, ¿sí? Eso en este momento no es una realidad todavía, por lo menos en la vivienda. Y en ese sentido, pues nuestro cliente final no va a tener ningún tipo de ecosistema BIM. Entonces, el cliente al cual debemos responder somos nosotros mismos o mi desarrollador, dependiendo de donde yo esté ubicado en esa cadena, y va a ser finalmente un cliente interno, sí, pues el dueño del proyecto, con diferentes clientes internos a lo largo de esa cadena de valor. Voy a poner aquí el puntero un segundito. ¿Alguien tiene el micrófono prendido, por favor? Listo, gracias. Entonces, este es uno de los temas importantes que tenemos que entender en este punto, que mi cliente va a ser interno, o sea, va a ser
si yo estoy viéndolo desde el punto de vista del desarrollador, pues soy yo mismo, o algún articulador de ese dentro de ese gran desarrollador, pues es interno a la compañía a la que yo trabajo, o si es un esquema de desarrollador que subcontrata, pues mi cliente es el desarrollador, pero finalmente está dentro digamos, no hay un enfoque a una operación de ese activo, que es algo que pronto, como les decía, puede empezar a migrar. Entonces hay que entender esos escenarios porque van a ser muy importantes a la hora de establecer esos esquemas de colaboración. Entonces, temas importantes, es producción en masa donde no hay espacio para el reproceso, se requieren procesos estandarizados y optimizados, se requieren controles de calidad y no hay un cliente final, sino clientes internos a lo largo de la cadena de valor. Yo voy teniendo pequeños, o no pequeños, sino clientes internos a lo largo que voy armando ese producto en sus diferentes etapas. Entonces es clave entender cuál es la cadena de valor de la compañía, ¿sí? Entender dónde arranca y cómo finaliza y cuáles son cada uno de esos eslabones. Cuando ya entramos un poco más a intentar entender, bueno, entonces entro a entender dónde está la operación de esta compañía dentro del ciclo de vida de un proyecto. Entonces, ¿cuál es el ciclo de vida de un proyecto? Hacia súper grosso modo, diseño, construcción y operación. Si digamos hablando de grandes hitos o grandes fases del ciclo de vida de un proyecto. Sí, que es en lo que se enfoca la metodología BIM. Yo quiero, pues aquí hago una pequeña aclaración. No voy a entrar a hablar un poco de qué es o definiciones de la metodología BIM, asumiendo que ya un poco la mayoría puedan llegar a tener ese background o ese conocimiento. Igual si hay alguna pregunta, pues la podemos resolver. Pero entendiendo más que esto es cómo aplicar o cómo implementar la metodología BIM en un negocio como la vivienda que tiene las particularidades que ya mencionamos en el slide anterior. Entonces, tengo estos tres grandes etapas del ciclo de vida de un proyecto: diseño, construcción y operación. Yo tengo que entender, la cual yo represento, en este caso que es Constructora Colpatria, pues se enfoca en estas primeras dos etapas, en el diseño y la construcción, conteniendo cada uno de esos eslabones al interior de la compañía. Entonces, me tengo que ubicar en una línea de tiempo en donde voy a enfocar esos esfuerzos de implementación y tengo que entrar a entender lo que muchas veces se puede llegar a ver así, un tema súper, pues digamos, desordenado o desarticulado. Tengo que entrar a entender cada eslabón de la cadena y hacer un diagnóstico. ¿De acuerdo? Entonces, seguramente esto es algo que pasa en la mayoría de las compañías de los que están atendiendo a este webinar o con los que hayan trabajado. En fin, yo tengo un área de estructuración, tengo un área de gerencia, tengo un área de diseño, tengo un área de comercialización, construcción, postventas. Entonces, yo tengo que entrar a entender todas estas áreas. Seguramente hay más o menos dependiendo de la compañía. Es decir, esto solo es un ejemplo genérico. Yo tengo que entrar a entender cada uno de estos eslabones, entender cómo funciona y entender cómo se articulan. Y si no están articulados, tengo que entrar a articularlos. ¿De acuerdo? Entonces, poner mi propio proceso de compañía, que aquí, digamos, yo lo nombro de acuerdo a lo que nosotros tenemos en Constructora Colpatria, esquema básico, anteproyecto, proyecto, presupuesto, construcción y postventas, que eso no es lo relevante en este slide, sino entender cómo yo lo localizo dentro de esta línea de tiempo, cuáles son mis hitos importantes, entrega, salida, ventas, etcétera, que seguro también muchos comparten esos hitos, y ubicarlos en esta línea de tiempo y empezar a articular esto que yo tenía aquí o que digamos que a simple vista puede parecer que está muy desarticulado, ¿sí? Aquí hay una reflexión importante y es muchas veces entramos a pensar o pues hay como, no sé, ideas de que la metodología de BIM se enfoca netamente en temas técnicos y a medida que uno empieza a implementar en un negocio complejo como estos, uno se da cuenta que trasciende a lo técnico y empieza a tener muchos temas de gestión. De hecho, con el tiempo nos daremos cuenta que hay mucho más esfuerzo en la gestión, simplemente pues sí, a que funcionen mejor, mientras que la gestión y la gestión del cambio puntualmente pues es donde está la mayor parte de ese esfuerzo que vamos a tener que hacer. Entonces yo tengo que estas pequeñas silos que por aquí se ven súper desarticulados, tengo que entender cómo funcionan y empezar a articularlos, ¿sí? Entonces, en cualquier compañía, esto está muy enfocado, pues, como les explicaba al principio, la experiencia que hemos tenido en Constructora Colpatria y cómo hemos entendido el negocio en Constructora Colpatria. Esto no funciona igual para todas las compañías, entonces, digamos que no es un tema tan aplicable a nivel puntual, sino más a nivel de cómo abordar el negocio.
a uno de esas áreas o de esas cadenas en el eslabón de la cadena de valor y empezar a articularlas, ¿sí? Entonces yo tengo una estructuración donde yo tengo una cavidad normativa, una estructuración financiera y finalmente la compra del lote. Tengo una gerencia de desarrollo inmobiliario que son como esos dueños del negocio, los vigilantes o los dueños del negocio que van garantizando que se cumplan todas las expectativas que tiene el negocio de vivienda. Tengo una parte técnica, netamente técnica, que incluye diseño arquitectónico, diseño técnico, coordinación técnica, en este caso para nosotros presupuestos. Tengo una parte de comercialización, tengo una parte de construcción, pues ya la materialización de lo que estamos diseñando y estructurando. Hay un hito importante que creo que se dan todas las compañías y por supuesto pues es la entrega. Para nosotros tenemos otro hito que es muy clave, que es la salida a ventas, que es muy determinante también en una línea de tiempo del desarrollo de un negocio. Entonces pues no lo pongo acá digamos porque ya es entrar muy al detalle de cómo funciona nuestra línea de tiempo, pero sé que muchos comparten ese hito y es esa salida a ventas que es un detonante a lo que viene después para el desarrollo del proyecto. Y pues finalmente nosotros llegamos hasta una etapa de posventas pues que dependiendo de cómo funcione cada compañía, se puede alargarse hasta por los siguientes 10 años, incluso pues contractualmente somos responsables por 10 años de la estructura. Entonces, contractualmente no, perdón, legalmente. Entonces, pues este es el ejercicio de aterrizar esos diferentes eslabones y articularlos en cómo es digamos, un workflow o un diagrama de flujo de cómo funciona la compañía. De igual forma, pues con los diferentes ya labores y con los diferentes hitos que tiene el desarrollo de un proyecto. Entonces, pues yo aquí, nosotros pues nos enfocamos en nuestra implementación inicial en estos tres actores, la gerencia de desarrollo inmobiliario, la gerencia técnica y la gerencia de construcciones, para tener todo este eslabón, toda esta cadena de desarrollo de proyecto y poderla articular bajo la metodología BIM. Entonces, en el esquema básico, donde tenemos una definición de producto, en el anteproyecto, donde tenemos una definición técnica o un diseño técnico, en el proyecto, donde tenemos coordinación y la documentación del proyecto, una etapa de preconstrucción, que es clave en la implementación de la metodología BIM, donde se hace también el presupuesto y se define el costo directo, y arrancamos con la construcción. ¿Sí? Pues después vendría las postventas. Entonces, esta parte que ustedes ven acá es como un zoom de este esquema donde estamos articulando los diferentes actores en una compañía de desarrollo de vivienda. Esto, como les decía al principio, dependiendo de la estructura de cada compañía, puede estar o no, puede pertenecer o no a la misma empresa. ¿Sí? Y digamos que en el escenario de la implementación de la metodología BIM, eso es relevante en los temas de las vinculaciones contractuales que tengamos, y hay unos temas que ya de los cuales vamos a conversar ahorita en un ratico, pero si esto no está abarcado, digamos, por una compañía desarrolladora grande, sino que yo tengo una compañía que me estructura, una compañía que me hace los diseños, una compañía que me construye, y todo se articula bajo una desarrolladora inmobiliaria, por ejemplo, una compañía que me vende, pues la vinculación contractual empieza a tomar una relevancia bien importante. Y cuando es una sola compañía, pues ya no hay una vinculación contractual, sino una vinculación a través de procesos y de flujos de trabajo, que es igual de importante y de la cual vamos a conversar ahorita. Entonces, aquí es donde les decía, pues entra el tema de cómo integrar, por dónde comienzo a integrar a todo este grupo de gente, que inicialmente lo más probable es que yo me los encuentre así y tengo que ponerlos a trabajar así y de forma integrada y de forma colaborativa. Y la segunda reflexión de esta charla es aquí donde yo personalmente y donde, pues cuando he conversado con diferentes compañeros que trabajan en este tema, nos encontramos con el mayor reto que puede tener una implementación BIM y el desarrollo de estos proyectos de forma masiva bajo metodología BIM. Y es en la colaboración. ¿Cómo hago para que la gente trabaje de forma integrada y de forma colaborativa? Si nos vamos digamos, a una definición de lo que puede llegar a ser la metodología BIM, pues siempre van a encontrar ustedes la palabra colaborativo, colaborativo, colaborativo. Y es que el éxito de que los proyectos se desarrollen bajo metodología BIM y sean exitosos está en esa colaboración que yo logre plasmar en los esquemas y en los equipos de trabajo. Más allá del software que yo utilice, más allá no sé, las redes sigue como mi repositorio de información, del CDT, más allá del Common Data Environment, de todos esos temas tecnológicos, está ese esquema de colaboración que yo logre diseñar para los diferentes equipos de trabajo. Entonces,
aquí vienen dos temas bien importantes. El primero es, siempre hay que identificar un patrocinador o un sponsor para la implementación de la metodología. Entonces, pues yo me devuelvo acá y viendo todo este esquema de trabajo que yo tengo y viendo todos estos equipos de trabajo que yo voy a tener dentro de la cadena de valor de un proyecto de vivienda, y de nuevo veámoslo como una cadena de valor, una línea de producción industrializada, si se quiere, pues el agente natural a ser el sponsor de esa implementación va a ser pues ese coordinador logístico de todas estas partes operativas, ¿sí? Que para nuestro caso, pues el caso de la compañía de Constructora Colpatria, pues es nuestro vicepresidente de Vivienda y CAT, es el mayor patrocinador de la metodología, el sponsor, porque es quien abarca o quien tiene bajo su autoridad o bajo su resorte, como decimos acá, a todas estas áreas. Y asimismo es quien nos pide también los resultados, ¿no? Entonces él está muy pendiente de apoyar toda la implementación, pero es quien también nos exige los resultados, porque conoce su equipo de trabajo y sabe por dónde deberíamos ir y pues cómo nos tiene que exigir. Entonces, la reflexión ahí es clave que ese sponsor que ustedes escojan realmente les dé la posibilidad. Nosotros, el equipo de implementación en Constructora Colpatria, pues está compuesto por la gerencia técnica, la dirección BIM y el equipo que corresponde a la dirección BIM. Pero nuestro mayor sponsor, como les decía, pues es el vicepresidente, el que acoge a toda esta cadena de valor, ¿sí? Y en ese sentido es clave ser muy estratégico en quién debe escoger uno como patrocinador o la compañía como patrocinador de esa implementación, porque va a ser un cambio importante. Y pues ojalá y sea una persona que tenga la capacidad de entender toda la cadena de valor del negocio y ojalá influir o tener incidencia y autoridad sobre toda la cadena de valor o sobre pues el enfoque del negocio en los cuales cada compañía va a estar enfocado, valga la redundancia. Entonces, pues el tema del patrocinador y el mínimo producto viable, que es lo que vamos a entrar a hablar ahorita después de hablar del tema de la colaboración. Entonces, cuando arrancamos a hablar de una implementación y de cómo tener esos esquemas colaborativos, yo me encontré con y bueno, vamos a entrar a hablar de los esquemas colaborativos y del mínimo producto viable. Entonces, me encontré con esta frase que pues está acuñada en el Penn State, y es que cuando se planea una implementación es crítico considerar el ciclo de vida completo del proyecto, por lo menos el que abarca la operación que yo voy a tener en el proyecto. Y como les decía, si después en la operación del activo, una vez construido, hay usos BIM o hay una integración con metodología de BIM, pues tener en cuenta ese ciclo de vida hasta la operación. Y el equipo de planeación de la implementación debe esforzarse en entender cómo todos esos stakeholders, los diferentes stakeholders o los diferentes eslabones de la cadena de valor van a aplicar la metodología BIM, cómo van a aplicar esos usos o cómo van a utilizar la metodología BIM y luego devolverse a las diferentes etapas, construcción, diseño y planeación, y entender ahí sí cómo aplicar la metodología. Entonces, traje esta slide para entender. Este es un por la Universidad de Pensilvania, digamos que es uno de los referentes que utilizamos la mayoría de personas que trabajamos en implementación BIM, pero pues está volteado, es un mirror, entonces arranca con la operación, y es que es la forma de cómo yo debo entender mi implementación, y es entender cuáles van a ser esos usos BIM que voy a aplicar al final, para saber cómo tengo que estructurar los que le preceden, ¿de acuerdo? Entonces, comenzar con un fin en mente. ¿Cuál es el fin de la implementación? En nuestro caso, ¿cuál es el fin de la implementación? Pues entregar el producto en la mayor calidad y con la mayor eficiencia posible. Es decir, el eslabón final puede estar aquí, un poco construcción y un poco de pronto operación, porque lo es decir, aprovecho y me vuelvo a la diapositiva donde diagramamos esto, y es dónde está la influencia de la compañía a la cual yo pertenezco en este ciclo de vida. ¿Sí? Entonces, aquí está mi fin, aquí está mi fin. Entonces, ese es el fin que yo tengo en mente aquí para empezar a devolverme a través de las diferentes etapas y entender cuáles son esos usos BIM que me van a generar más valor. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que comprender cuál va a ser el uso futuro de esa información que yo lo estoy plasmando. Recuerden que los modelos BIM son esa representación gráfica, pero también de metadatos
data que le metemos a los modelos tridimensionales. Entonces yo tengo que entender cuál va a ser el uso futuro de esa data o esa información que yo estoy involucrando en los modelos. Tengo que hacer énfasis en el ciclo de vida de la información, cómo va a evolucionar esta información desde las etapas tempranas a medida que se va desarrollando el proyecto, para entender cuáles son los usos apropiados que yo voy a tener que aplicar y los que más valor me van a generar, ¿sí? Entonces, yo empiezo a analizar desde el final de la cadena la implementación, pero obviamente empiezo a implementar desde las primeras etapas del ciclo de vida del proyecto. Como dice acá, considerar primero las últimas fases de un proyecto, luego retroceder a través de todas las fases del proyecto en orden inverso. Esto pues va a hacer que nosotros, cuando lleguemos por fin en implementación a las etapas finales de esa cadena de valor, ya contemos con la información, o sea, ya esos modelos vengan con la información correcta que van a utilizar acá, ¿sí? Si no, eso lo que nos va a ocurrir es que cada vez que pasemos de etapa, nos va a tocar devolvernos a reorganizar lo que implementamos en la etapa anterior. Y es normal que pase, a nosotros eso nos pasó, estoy seguro que le ha pasado a la mayoría de compañías, y es que pasamos de diseño a construcción o a presupuesto, de presupuesto a construcción, de construcción a postventas, nos toca devolvernos, pues porque finalmente hay mucho aprendizaje en cada paso que se da en la implementación, ¿de acuerdo? Pero no quiere decir que yo arranque a implementar sin entender cuál va a ser el uso final de esa implementación. Aquí les cuento una anécdota, me va a tocar apurarme un poquito porque el tiempo pasa rápido. Aquí les cuento una anécdota de algo que nos ocurrió a nosotros inicialmente, y es que arrancamos con la implementación, como seguramente han arrancado muchos, comprando software, súper emocionados, vamos a implementar BIM en el área de diseño, y cometimos muchos errores. Uno de esos errores fue que empezamos a generar toda una cantidad de modelos en 3D, pero que empezamos a complementar con información 2D. Entonces les voy a poner un ejemplo puntual. El cargue de la placa, ¿sí? El afinado de piso, lo dibujábamos en 2D. La placa estaba molada en 3D, pero el cargue estaba molado en 2D. Entonces, pues ese es un elemento del cual yo no voy a poder extraer información, ¿sí? Entonces, cuando ya dimos el paso siguiente a presupuesto, pues lo primero que nos dijeron fue, pues eso no me sirve para nada, porque yo necesito calcular la placa, pero también necesito calcular las cantidades del cargue de piso, del afinado. Una anécdota ahí como para expresar lo que les estaba diciendo. Entonces, el tema es que en todo este ciclo de vida, a mí la construcción y digamos cada etapa posterior me va a dar requerimientos para implementar la planeación y para implementar BIM en la planeación y en el diseño, ¿sí? Y de estas fases es que sale la información para que se pueda desarrollar la construcción. Entonces, digamos que en un esquema de madurez BIM, uno podría decir que en las primeras etapas el modelado en objetos empieza a difuminar las líneas que separan esas diferentes etapas del ciclo de vida. Y esto se empieza a acortar, esto se empieza a integrar. Cuando yo tengo un esquema basado en la colaboración, los diferentes actores, es decir, los de construcción, tienen que empezar a meterse en el diseño y en la planeación, ¿sí? Para que esta información que yo genero en esta etapa, pues les sirva y venga parametrizada de la forma que ellos la requieren, ¿sí? Cuando yo tengo ya digamos, implementación mucho más integrada, pues resulta que estas líneas que se ven aquí un poco más separadas entre cada etapa, pues van a ser más cortas y van a estar mucho más integradas. Y ahí arrancamos a hablar, bueno, esta parte me la salto y ya regreso aquí, porque aquí arrancamos a hablar de una filosofía de trabajo colaborativo y de un diseño integrativo. Entonces ya doy ese paso. Acá simplemente lo que quería compartirles es que esto nos va a servir, antes de entrar a hablar de diseño integrado, este tipo de identificación, de priorizar estos usos BIM, nos va a servir para formular un plan de implementación BIM en cada compañía. Este es el nuestro, que como les digo, pues no es aplicable a otras compañías porque está muy hecho a la medida de nosotros, pero es, digamos que empezar a diseñar con las posibilidades que yo tengo, ya con los usos priorizados, con el sponsor identificado, entendiendo cómo funciona la compañía, cómo funciona cada eslabón de esa compañía, empezar a poner, a plasmar ya en lápiz, como se dice, o pues sí, como en vivo en vivo, cómo va a ser esa implementación en la compañía. Entonces, ¿por qué áreas voy a arrancar? ¿Por qué voy a arrancar por esas áreas? Pues porque son el insumo primario, es donde tengo el mínimo producto viable, valga la redundancia, más viable para arrancar. Entonces, por ejemplo, en el área de diseño, ¿por qué la mayoría arrancamos en el área de diseño? Porque es donde tengo las mayores habilidades digitales
Entonces me va a costar, digamos que menos esfuerzo en capacitación. Es donde ya tengo softwares seguramente comprados, entonces me va a costar menos recurso en plata. Simplemente lo que tengo que hacer es cambiar de software. Y es donde, pues seguramente mayor valor me va a generar para la visión global de la cadena de valor, porque es el insumo primario con el cual se empieza a desarrollar el resto del producto. Seguramente muchos están pensando en este momento, bueno, ¿y qué pasa con esas cabidas, con esa estructuración financiera y del negocio? También, y es válido, y depende ya del enfoque que cada compañía le quiera dar, dependiendo de lo que les va a costar arrancar la implementación, ¿sí? También es válido decir, no, yo arranco desde la estructuración, que es un paso antes del diseño. Si me voy aquí al esquema que les mostré, yo puedo arrancar desde acá y desde la cavidad de compra de lote, y es válido, y de hecho, pues, en el largo plazo genera más valor si yo cuento con los recursos para arrancar por acá. Pero lo normal o en la experiencia que yo tengo y la que he compartido es que la mayoría de empresas tienen el mínimo producto viable en su etapa de diseño, porque como les decía, van a gastar menos recursos en capacitación y en recurso económico de inversión para softwares, y pues es el recurso, el insumo primario para todo el resto de la cadena de valor, ¿sí? Comercialización, construcción, postventas, etcétera. Pero como les digo, pues cualquier aproximación es viable siempre y cuando se tenga en cuenta esa priorización para generar el mayor valor posible. Regreso aquí al plan de implementación. Entonces, listo, arrancamos por el diseño, después diseños técnicos, coordinación técnica, presupuesto, construcción, hay diferentes etapas de construcción, eso no voy a entrar a detallarlo ahorita, y pues los retos que tenemos ya pues hacia futuro. ¿De acuerdo? Y ahora sí me devuelvo, bueno, el tema de la implementación, siempre hay que tenerlo en cuenta con estos tres pilares de la metodología BIM, y a pesar de que la mayoría de los que están en este webinar puede que ya los conozcan y ya tengan muy interiorizada lo que es la metodología BIM, uno tiene que amarrar directamente este plan de implementación a estos tres pilares. El pilar de las políticas y procesos, porque es esas reglas de juego con las cuales yo voy a funcionar, y es donde está la estandarización. Y ojo que sin estandarización no hay BIM. Pues digamos, no quiero generalizar tampoco, pero por lo menos a nivel de vivienda masiva, si yo no logro estandarizar unos procesos de diseño, unos procesos de coordinación, unos procesos de presupuesto, unos procesos de construcción, no voy a poder implementar, no voy a poder digitalizar la cadena de valor, y no voy a poder implementar de manera exitosa la metodología BIM. Personas y colaboración, pues como hablábamos ahorita, digamos que obviamente todo esto es hecho por personas, y digamos que hay un trabajo de gestión del cambio súper importante, pero este trabajo no, sino pues adicionalmente este trabajo debe estar enfocado es en la colaboración. Yo no voy a tener una implementación BIM exitosa si no logro tener una colaboración entre estos diferentes actores de los que hablamos acá. Si yo no logro que las personas de la gerencia técnica colaboren o trabajen de manera colaborativa con los de estructuración, con los de construcción, con los de gerencia, con los de comercialización, no voy a tener una implementación BIM exitosa. Es un tema fundamental en lo que hay que trabajar desde el inicio de la implementación. Y sé que yo creo, de los mayores dolores que tenemos todas las personas que trabajamos en implementación BIM, de los mayores retos que tenemos todas las personas que trabajamos en implementación BIM, está en generar este ambiente de colaboración. Y la transformación tecnológica es súper clave, pues porque es el habilitador del cambio, ¿sí? Ese apalancamiento tecnológico es el que nos va a permitir digitalizar toda esta cadena de valor de la que estábamos hablando, toda esta cadena de producción de la que estábamos hablando. Y pues esto obviamente lo que nos da abre puertas es a temas de eficiencia o de rentabilidad mucho mayores, como aplicación de tecnologías 4.0, de las cuales pues no vamos a hablar en este momento. Pero pues lo esencial de la metodología BIM es digitalizar esa cadena de valores, tener ese gemelo digital que me permita a mí entender el proyecto antes de construirlo y poder experimentar sobre este modelo, sobre este gemelo digital antes de construirlo. Entonces, pues clave el tema de la tecnología. Digamos que en términos de procesos no voy a entrar mucho como a detallar, pero pues todas las compañías, independientemente de su
modelo de negocio tienen que tener un estándar BIM, tienen que tener un plan de ejecución BIM determinado para cómo desarrollar sus proyectos, unos términos de contratación, generar unos indicadores, tener una omniclass. Aquí, pues digamos que si me preguntan hoy en día, yo cambiaría este título por sistemas de clasificación de la información. Es clave tener un lenguaje de datos transversal a la compañía. Tenemos que tener identificados cuáles son esos roles BIM, pero sobre todo, y en este tipo de compañías yo quiero hacer énfasis en que eh, no, a ver, yo no puedo separar estos roles del funcionamiento transversal de una compañía, ¿sí? De nada me sirve a mí tener un coordinador BIM que no está involucrado en la cadena de valor. De nada, absolutamente de nada. Sobre todo en estos proyectos donde no hay espacio para el reproceso o para la pausa o sí, para devolvernos. Entonces, en un esquema, organigrama del desarrollo de un proyecto, pues casi que el BIM manager va a tener que ser ese director de proyecto, que tiene que conocer de la metodología BIM y de los estándares BIM que tiene que aplicar. Bueno, esto digamos que no hablemos de proyectos, sino de compañía. Entonces aquí tiene que ser a nivel gerencial de compañía, por ejemplo, ¿sí? Porque es el que se va a encargar de meterle o digamos de integrar BIM al ADN de la compañía. Los coordinadores, pues hay un poco como directores o coordinadores de proyecto, los especialistas, un poco arquitectos de proyecto, diseñadores técnicos de proyecto, presupuestadores, en fin. Esto tiene que estar integrado, estos roles BIM de los que nos habla la guía del BIM Forum Colombia, tienen que estar integrados a la compañía. Nunca pueden ser roles paralelos, porque no va a funcionar. Digamos que el éxito de integrar estos roles es integrarlos a al funcionamiento de esa cadena de valor, no ponerle extras a la cadena de valor, porque de otra forma no lo vamos a lograr. Por eso les decía, yo no puedo tener un coordinador BIM aparte del coordinador de proyecto. Eso no les va a funcionar. Yo, digamos que soy muy respetuoso de muchas experiencias que uno ha oído y de muchas estrategias de implementación que se han utilizado. Pero en mi experiencia, en la experiencia que hemos tenido en Constructora Colpatria, el éxito del coordinador BIM es que sea el coordinador de proyecto. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser este personaje el que haga la detección de colisiones para que los que han trabajado en coordinación me entiendan a qué me refiero. Quiere decir que esta persona tiene que tener una responsabilidad directa sobre el proyecto para que la implementación correcta de los usos que yo determine, que ya los hablamos aquí arriba, eh, pues se haga de forma correcta en el proyecto, ¿sí? Y que este señor no tenga que estar dando, el BIM manager no tenga que estar dando garrote a todo el mundo porque no se están cumpliendo con los lineamientos BIM establecidos por la compañía. ¿Listo? Un tema súper clave para los que están arrancando, antes de meterse a comprar software, a comprar hardware en temas tecnológicos, identifiquen estos usos BIM que van a aplicar en la compañía. Me devuelvo por si alguno está perdido, que me refiero con usos BIM aquí, clave. Estos son usos BIM, ya los vamos a ver ahorita un poquito más explicados en detalle cuando les cuento un poco cómo ha sido la implementación nuestra en presupuestos, en diseño, etcétera, en construcciones. Pero pues identificar cuáles son esos usos BIM que yo voy a aplicar durante estos diferentes etapas del proyecto, que aquí vuelvo y repito, ojo que lo tengo al revés, pero está al revés a propósito porque yo debo comenzar a analizar el final de la cadena para entender qué tengo que aplicar al principio de la cadena. Entonces, eh, hay que centrarse, cuando ya tengo identificado cuáles son esas áreas de la compañía que voy a priorizar y cuáles son los usos BIM que voy a implementar. Lástima, no puse aquí una gráfica que yo siempre uso, que es la de la reingeniería del proceso, que incluye pues priorizar el uso, entender el proceso, involucrar el uso BIM y ahí sí hacer la transformación tecnológica, pero pues bueno, no era el foco de esta presentación. Eh, yo identifico mi uso BIM y el uso BIM me determina cuál es el software que debo utilizar, el software me determina cuál es el hardware que debo utilizar y estos dos me determinan cuál es la infraestructura de red que yo debo tener para soportar todo este tema a nivel tecnológico. Y ahora sí, entremos a hablar un poco rápido, me toca, de cómo integrar estas diferentes etapas y los diferentes actores. Entonces, hay aquí no solamente pues está BIM, sino hay diferentes metodologías. Seguramente muchos han oído hablar del Lean Construction y del IPD. IPD, que en inglés es Integrated Project Delivery, que digamos que una traducción al español podría ser desarrollo integrado del proyecto, diseño integrado del proyecto, como uno lo quiera entender. Y claves, pues para la aplicación de estas metodologías es que todos tenemos un objetivo común.
todos los miembros del proyecto, y me devuelvo otra vez a este mapeo al que me he devuelto, todas estas diferentes áreas que están trabajando en pro un objetivo común. No podemos trabajar por entregables, sino tenemos que trabajar en pro del proyecto. Esa es la lucha del día a día. Es un tema difícil de lograr, pero digamos que es donde tenemos que dedicar gran parte de nuestro esfuerzo. Si a mí el área de diseño me dice que su objetivo es entregar unos planos, yo no he hecho nada con mi implementación BIM. Si a mí el área de presupuestos me dice que su objetivo es entregar un presupuesto de costo directo, yo no he hecho nada con mi implementación BIM. Si a mí el área de construcciones me dice que su objetivo es construir un proyecto, yo no he hecho nada, un edificio, yo no he hecho nada con mi implementación BIM. ¿Sí? Por más de que todos trabajen en un software de modelado y que todos trabajen con un Common Data Environment, con un CDE súper integrado, no he hecho nada, no he hecho nada, porque yo no he logrado ese trabajo colaborativo. Entonces es clave en la implementación el objetivo común, y es que todos trabajamos por el proyecto y no por entregables, ¿de acuerdo? ¿Por qué es clave? Y les voy a poner un ejemplo. Si a mí el equipo de diseño arquitectónico no tiene clave que trabaja para un proyecto, sino para su entregable, pues no van a incorporar esas necesidades futuras, las necesidades de presupuesto, las necesidades de construcciones, las necesidades de operación en su modelo. Y en este negocio, por eso quiero siempre hacer énfasis en que estamos hablando del negocio de vivienda, donde es producción masiva y es producción en cadena. Si yo no empiezo a involucrar en esta etapa de diseño esas necesidades de las siguientes etapas de presupuestos, de construcciones, de operaciones, se van a quedar sin integrar, ¿sí? Ya no va a haber regreso, ya no va a haber forma de devolver porque esto arrancó y ya no se detiene, ¿sí? Entonces ya se me va a ir a un proyecto, un modelo BIM que no va a tener esos parámetros correctamente, valga la redundancia, parametrizados para que le funcionen a presupuestos, para que le funcionen a construcciones y para que funcionen de en adelante todo lo que se quiera implementar. Entonces, esa parte, pues quiero hacerle mucho énfasis a eso, ¿sí? Y es que, y lo voy a volver a repetir porque me parece que es clave, y es que si en mi equipo de diseño no tienen claro que trabajan para un proyecto y no para un entregable, primero, pues siguen entregando planos 2D, pues porque es que ellos tienen que tener unos planos, ¿sí? Pero segundo, pues los modelos BIM no van a tener involucrado la información, la data, parametrizada de tal forma que les sirva. Y el modelo geométrico, perdón, construido con una realidad constructiva, de tal forma que eso le pueda servir al área de presupuestos, a coordinación técnica, si se quiere, de entrada, al área de presupuestos, al área de construcciones, y así sucesivamente. Y uno puede ampliar esa cadena de valor tanto como quiera, y dentro de la misma gerencia, digamos, de diseños o técnico, como lo quieran, si en diseño no modelan de forma correcta, yo no voy a poder, diseño arquitectónico y técnico, yo no voy a poder coordinar de forma correcta, ¿sí? Si yo no voy a poder presupuestar de forma correcta. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo puntual ahí un poco más detallado, si se quiere. Si dentro de mis requerimientos como de modelado, yo no le exijo, voy a decir cualquier cosa, al diseñador hidrosanitario que me modele todos los pisos y no solo un piso tipo, y dentro de mi protocolo de coordinación, cualquiera que sea, y no estoy hablando de que esto tenga o no que ser así, yo tengo especificado que yo coordino el edificio completo, no solo un piso tipo, pues ese modelado que me entrega el diseñador sanitario, pues no me va a servir a mí para coordinar. Entonces ahí, en ese detalle, ya ahí empezó la implementación BIM a cojear, ¿sí? Porque ahí en adelante, pues todo eso traslapado a lo que implica en presupuestos, construcciones, operaciones, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde el estándar BIM, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, entra a ser tan importante. Y es que esos estándares BIM, esos diferentes documentos que me rigen las reglas del juego, pues realmente tienen plasmados las necesidades que va a tener ese modelo BIM a lo largo de todo su ciclo de vida. Otros temas importantes del tema de la colaboración, pues generar sinergias entre los diferentes miembros del equipo, incorporación de todos los miembros del equipo en fases tempranas, beneficios y riesgos compartidos, que esto está muy desarrollado o muy relacionado, perdón, con el tema de trabajar por proyectos no entregables, que los riesgos de construcciones son riesgos míos como diseñador o mis riesgos como diseñador son riesgos de construcciones en el sentido que todos trabajamos por el mismo proyecto. Ojo, no todos tenemos las mismas responsabilidades dentro del proyecto, pero sí todo nuestro objetivo final es el proyecto exitoso. Cuando tenemos escenarios donde la compañía no tiene todas estas fases o áreas involucradas dentro de la misma compañía,
vamos a tener que hablar de contratos con un objetivo común, contratos comunes de colaboración, ¿de acuerdo? Esta curva, todos la conocen seguramente, es la curva Maglini, simplemente sirve para explicar el por qué la integración o el diseño integrativo, digamos, genera valor. Y es que el costo de los cambios en diseño es mucho menor en las etapas iniciales que en las etapas finales. Y el impacto de los cambios en diseño es mucho mayor en las etapas iniciales de conceptualización que en las etapas finales. ¿De acuerdo? Si yo tengo aquí la línea de vida de, como la quieran poner, planeación, diseño, construcción y operación, o en este caso concepto, diseño, licitaciones, construcciones y operaciones, pues el impacto de los cambios en esta etapa va a ser mucho mayor que el impacto que en las etapas finales, y el costo va a ser mucho menor que en las etapas finales. Yo hago un cambio en construcciones o en operaciones, me vale mucho más de lo que me cuesta hacerlo en diseño o en la conceptualización del proyecto. Y digamos, lo que busca un poco la metodología BIM y el diseño integrativo, la metodología IPD, es transformar de esta línea tradicional de la toma, digamos, de donde se le dedica esfuerzo a la toma de decisiones en esas etapas, a esta línea azul, que es anticipar todos esos esfuerzos. ¿Cómo se logra anticipando esos esfuerzos? Pues con la participación temprana de los diferentes responsables de cada una de esas etapas. ¿De acuerdo? Aquí, pues, digamos, esta es la definición de la IA, del Integrated Project Delivery. No me voy a quedar en esa definición. Y esta gráfica es simplemente para que entiendan cómo los diferentes stakeholders empiezan a articularse desde las etapas mucho más tempranas. Esto, no existe una fórmula mágica para esto, y sí muchos paradigmas para no hacerlo. Entonces, la forma en cómo se empiezan a integrar, como yo empiezo a integrar al gerente de construcciones desde la conceptualización del proyecto, pues ya cada compañía mirará a ver cómo lo resuelve. Pero es clave que lo tengan, es clave que esa persona que tiene experiencia en construcciones, en proceso constructivo, en logística de obra, pues empieza a aportar desde la conceptualización del diseño, ¿sí? Porque si, por decir cualquier cosa, la especificación del muro de contención hay que cambiarla porque en la excavación no se puede construir ese tipo de muro de contención o lo que sea, no sé, me estoy inventando, pues toca hacerlo desde el comienzo para que cuando ya yo me enfrenté a la obra no me toque generar un cambio en el diseño del muro de contención porque no puedo excavar a cielo abierto, por ejemplo. Estoy diciendo un ejemplo puntual. Entonces, ya más bien la definición que nosotros hemos acotado en Constructora Colpatria, que me parece importante dárselas, y es qué es el Integrated Project Delivery o qué es el IPD, Desarrollo Integrado de Proyecto. Y es una aproximación colaborativa al desarrollo de proyectos que integra personas, sistemas, estructuras y prácticas empresariales. Vincula a todos los participantes en etapas tempranas para capturar su experiencia y puntos de vista en la toma de decisiones y evitar cambios y reprocesos en etapas futuras. Pues todos, obviamente, siempre con el objetivo de optimizar resultados, generar valor para nuestros clientes o nuestros accionistas o todas las partes interesadas, incluyendo accionistas y clientes, y digamos que minimizar desperdicios, en fin. Entonces tiene que haber una relación muy sinérgica entre lo que sería para el caso nuestro la gerencia, la parte técnica y la parte de construcción, con cada una de sus pequeñas eslabones, ¿sí? Que si me devuelvo de nuevo a lo que más énfasis le he hecho en esta presentación, que es a este mapa, pues la sinergia que haya entre las grandes cabezas y sus pequeñas responsabilidades, pues va a garantizar un proceso colaborativo, de diseño colaborativo exitoso. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que ya aquí se me acabó el tiempo. Simplemente quiero entrar como a contarles rápidamente cómo ha sido ese proceso de implementación en Constructora Colpatria. Arrancamos desde diseño arquitectónico porque tenemos ese diseño in-house. Pasamos por diseños técnicos, coordinación técnica, gestión documental en la nube. Bueno, estas son unas imágenes que seguramente todos las conocen. El tema del estándar documental es clave, entonces el PEP que me rige a mí el desarrollo de mis proyectos, guía de estándares generales de compañía, anexo de modelado para el interior de la compañía y anexo de requerimientos para todos los actores externos, tanto de diseño como contratistas de construcción. Aquí, perdón, se me fue un logo. No quiero hacer énfasis en ningún software, independientemente de cuál estemos utilizando nosotros. Digamos que eso no es relevante. El software que uno utilice no es relevante, sino escoger bien en qué momento implementarlo. Pues ya he involucrado todos los diferentes diseños en un proceso de coordinación en la que tenemos un modelo federado sobre el cual coordinamos. La coordinación lleva al detalle, digamos que algo en lo que pecamos mucho a veces, las personas que trabajamos en implementación BIM es en no entrar
al detalle del proceso en el que estamos implementando. Y aquí voy a hacer una pausa para explicar esto muy bien. Voy a hacer una analogía. A veces vemos los procesos a la escala 1:200, ¿sí? Donde todo se ve bonito. Se ve un flujograma por allá que funciona y no sé qué, y no entramos a la escala 1:5 o 1:1, si se quiere, del proceso en el que hay que identificar qué hago yo al día a día. ¿Sí? Usted qué hace en el día 1, qué hace en el día 2, qué hace en el día 3. Y es clave porque esa es la forma de tener esos procesos, esos usos BIM realmente integrados al proceso, en este caso, digamos, hablando de la coordinación técnica, y optimizado en cada día de ese proceso de coordinación técnica, ¿sí? Y esto no es estático, esto es una constante evolución. A medida que mi compañía madura, seguramente los diferentes procesos van a evolucionar. Entonces es clave entrar a ver esos procesos, y aquí es una crítica que yo no nos hago a todos que trabajamos en BIM, y es entrar a ver esos procesos a escala 1:1, entrar a ver cómo funciona el día a día de ese proceso y cómo yo lo complemento con los usos BIM. Digamos que aquí no voy a entrar al detalle de cómo hacemos la coordinación en Colpatria, pero quería es como darles ese mensaje. Lo mismo, pues digamos después cuando arrancamos con la etapa de construcciones, perdón, de presupuesto y construcciones, entonces un poco lo mismo. ¿Cómo yo voy a implementar esa metodología BIM en la cuantificación semiautomática de cantidades de materiales para el presupuesto? ¿Sí? Entonces, y ahí, como les decía un poquito, que nos ha tocado devolvernos incluso a etapas anteriores para poder hacer los cambios. Entonces, ¿cómo tengo yo que modelar la estructura? ¿Cómo tengo yo que modelar la obra gris? Que es clave. Sé que en muchas compañías de construcción aquí en Colombia se controla la obra gris. ¿Cómo tengo yo que entrar a modelar los acabados? Entonces, seguramente eso a mí me va a dar cambios en mi proceso de modelado de diseño y diseños técnicos, perdón, aquí, de diseños técnicos, y me va a decir a mí cómo debo yo modelar la arquitectura para que me funcione para el área de presupuestos, ¿sí? Y eso debo plasmarlo yo, pues, en mis estándares. Bueno, pues lo mismo, obra gris, acabados, lo que decía, movimientos de tierras, que aquí está en gris porque nosotros todavía tenemos unos grandes desafíos en la cuantificación de los movimientos de tierra, digamos que porque no hemos encontrado la herramienta que más nos funcione, y lo mismo con las instalaciones, donde estamos intentando construir sinergia con ciertos proveedores que nos ayuden a tener esas definiciones de cómo es la forma más correcta de modelar las instalaciones, para que sea fácil de cuantificar y para que sea fácil de ver en construcciones. Lo mismo pues aquí para la etapa de construcciones, ¿qué usos bien hemos empezado a implementar? Pues la gestión documental a través de un CDE, integración de sistemas y de coordinación, extracción de cantidades de información, logística de obra, representación temporal, digamos temas que seguramente la mayoría ya conocen. Hay un tema, el otro día tenía una conversación con una persona, una consultora externa que tenemos aquí en Colpatria, que queremos mucho, y ella me decía, hay que apostarle a que esto cada vez sea menos necesario, ¿sí? Que yo no tenga un proceso de coordinación en obra, sino que sea más un proceso de ensamblaje. Y sí, de acuerdo a que ese debe ser, digamos que el fin final del objetivo final de la implementación correcta de la metodología. Sin embargo, hay muchas variables todavía que no logramos controlar, tanto internas como externas, ¿sí? Y en ese sentido, pues dar la posibilidad de tener un sistema, un proceso de coordinación en obra, muy amarrado con el Lean Construction, con la planeación de esa obra, y un sistema Last Planner, si se quiere, en el que yo pueda coordinar de forma preventiva y no reactiva, ¿sí? E intentar identificar esos posibles colisiones de manera preventiva al desarrollo de la obra, y vuelvo y repito, no reactivo, pues hay mucho valor en eso. Bueno, no vamos a entrar a detener en temas de gestión documental, integración de sistemas, extracción y análisis de información, eh, representación temporal, logística de obra. Creo que aquí es clave, y a veces subestimamos mucho la representación 3D de los procesos constructivos, pero tener la capacidad de modelar así un proyecto y entender cómo van a ser esos procesos de excavación, entender que en ciertos puntos, por ejemplo, me va a quedar una columna, un caisson expuesto que se debe comportar como columna en etapas previas, para que yo tenga la posibilidad de reforzar estos caissons para que puedan funcionar como columnas en esa etapa de tiempo, pues es donde hay mucho valor de poder tener estos procesos digitalizados. ¿De acuerdo? Hago un poco de énfasis, aunque me quedé corto de tiempo, en los indicadores. Me hubiera gustado poder ahondar más y detallar más un poco el tema de los indicadores, pero ahí hay un mundo gigante que muchas veces descuidamos, y es la forma de medirnos y gestionarnos. Si no estamos generando indicadores constantemente desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de implementación, pero también desde el punto de vista de la eficiencia de los procesos,
no vamos a lograr darle un direccionamiento a la metodología BIM, ¿de acuerdo? Quiero terminar con el tema de que no es un proceso lineal. A nosotros nos ha tocado devolvernos muchas veces. De hecho, cada vez que hemos dado un paso, nos ha tocado devolvernos. Cada vez cuando pasamos de diseño a presupuesto, nos tocó devolvernos. Cuando pasamos de presupuesto a construcción, nos tocó devolvernos. Cada vez que avanzamos en usos más avanzados BIM en construcciones, nos toca devolvernos para reajustar lo que ya hemos implementado. Y continuar con el éxito de la implementación. Y esto es un proceso que siempre va a ser cíclico, siempre va a ser cíclico, como el ciclo de vida de un proyecto. Siempre va a ser cíclico, siempre va a haber, y es importante que lo tengan interiorizado, procesos de retroalimentación y mejora continua en los procesos de implementación. Por último, pues nada, pues no sé si tengamos tiempo con los que aún quedan. Quisiera pues que estableciéramos pues un espacio para preguntas, pero también para una conversación muy corta en términos de estos retos y oportunidades que tenemos. Digamos que los retos que yo a nivel personal y como compañía vemos es que seguimos teniendo muy descuidados los extremos de la cadena de valor, es decir, el tema de gestión de tierras, de gestiones geográficas, sigue estando muy olvidado, temas de redes, de gestión con empresas públicas, de urbanismos, etcétera, pues sigue estando muy olvidado dentro de la metodología. Y el final de la cadena, bueno, digamos que eso es intermedio, pero para mí es el final y es contratistas de construcción, y sobre todo en el negocio de vivienda, seguimos teniendo contratistas muy artesanales, con pocas habilidades digitales para recibir de manera eficiente estas metodologías de digitalización. Retos gigantes en el trabajo colaborativo, gigantescos, retos gigantes en la planeación de los proyectos, digamos, ahí hay que romper los paradigmas que hay en torno a la digitalización y a la planeación, y es que dedicar esfuerzo, no solamente es dedicar esfuerzo en tiempo, sino en recurso a la planeación también. Y oportunidades, pues oportunidades grandes en interoperabilidad, hay que hacerle mucha fuerza al IFC y al formato abierto para compartir información. En Colombia estamos pues muy casados con ciertos desarrolladores, pero hay que hacerle mucha fuerza al formato abierto, hay que hacerle mucha fuerza al City Information Modeling o Smart Cities, en el sentido de lo que hablábamos ahorita, redes, comunicaciones de ciudad, sistemas de ciudad que se salen del ecosistema del proyecto y se amplían al ecosistema de ciudad. Ahí siento que hay muchas oportunidades a nivel, como les decía, empresas públicas, gestión de la ciudad, normativa, etcétera, automatización de procesos, tecnologías 4.0, y ahora pienso que vienen retos importantes para el negocio de vivienda en la operación de activos, en la medida que este negocio empieza a migrar de vivienda para venta a vivienda para renta. ¿Listo? Y pues con eso termino y ahora sí quisiera darles como un espacio a preguntas o a que conversáramos si alguno tiene alguna observación. Claro que sí, Javi. Sí, aprovechemos el espacio. De hecho, te quiero contar, no sé si te diste cuenta, pero tuvimos casi alrededor de los 100 conectados. Eso No, no muestra me pues di cuenta. un gran interés en esta charla que has dado. Vamos a comenzar en este espacio porque creo que muchos quisieran aportar cosas y demás. En estos momentos tiene levantada la mano Rafael Pava. Rafa, adelante. Te cedo el micrófono. Si quieres de pronto encender la cámara también. Y yo estaré revisando el chat por si la gente de pronto quiere hacer preguntas de pronto en el chat. Listo. Si les parece esa Listo. dinámica, ¿vale? Adelante, Rafael. Hola Omar, hola Javi, ¿cómo están? Hola, Rafa, ¿qué más? Bien, muy interesante Javier, tu exposición. Y hay un tema, digamos, puntualmente al cierre que creo que es importante y me gustaría que de pronto desde tu experiencia y de lo que has implementado y la visión también que tiene Constructora Colpatria en cabeza, digamos, de la implementación que estás liderando, hablas del IFC y el IFC creo que es digamos que es un formato de intercambio abierto que va muy amarrado a lo que es la estrategia nacional BIM. He tenido la oportunidad, desafortunadamente, de escuchar en algunos foros, en algunos debates, de que se promueve desde las constructoras, digamos que se está monopolizando el tema de los recursos, de la utilización del software, y yo creo que es un mensaje que no va en línea, digamos, con lo que realmente se busca y con lo que, digamos, al final, al cierre de tu presentación, haces, digamos, claridad, y es que más allá, digamos, del formato, más allá del software, pues lo que se busca es llegar, digamos, a una integración y un concepto de Open BIM.
me gustaría que de pronto nos contaras un poco qué opinas al respecto y cuál es tu postura y cuál es la postura y la visión que tiene Colpatria, digamos, de aquí en adelante con este tema. Bueno, sí, claro que sí, me parece un tema súper relevante. Gracias, Rafa, por la pregunta y por la oportunidad de ampliar un poco sobre ese tema. Digamos que no entremos a hablar de las circunstancias en las cuales se ha empezado o se ha arrancado con la implementación, digamos que, y las diferentes casas de software, pero yo creo que lo clave de esto es entender que el nivel de madurez en el que está, digamos, la industria en este momento, pero sobre todo entender que de aquí para adelante solo puede haber más madurez y puede haber pues mayor evolución, y en ese sentido este tipo de formatos de OpenBIM pues van a empezar a implementarse con mayor fuerza. Digamos que cuando arrancamos hace varios años ya con la implementación, pues la visión que teníamos del uso de herramientas era muy cerrada a ciertas casas desarrolladoras. Por las razones que sea, de mercadeo, no entremos a debatir sobre eso, ¿sí? Pero pienso que es un tema muy de madurez. A medida que la industria va evolucionando y la madurez BIM de la industria va evolucionando, pues habrá una apertura a todos los desarrolladores, pero no solamente a todos los desarrolladores de software, sino al formato abierto para compartir información, al OpenBIM. Y a medida que las compañías vayamos evolucionando y vayamos madurando en nuestras implementaciones, pues iremos incorporando más formatos abiertos de comunicación de información o de traslado de información, formatos OpenBIM, y no iremos encasillándonos, pues digamos, en ciertos formatos que hemos venido utilizando tradicionalmente. Yo no creo que haya un interés por enfocar en ciertos formatos la metodología, por lo menos en mi experiencia. Lo que hay es una facilidad a ciertos formatos más que a otros, ¿sí? Como les digo, y yo lo veo y lo interpreto por un tema de la madurez de la industria, no por una preferencia sobre un formato u otro. Y en lo que estamos nosotros enfocados es en cómo queremos ampliar nuestro rango de posibilidades, no solamente al interior, sino con contratistas internacionales, sí, con diseñadores internacionales, con contratistas internacionales que nos abran un poco los ojos a geografías donde esto esté mucho más avanzado. Pues asimismo, nuestros requerimientos para compartir información tienen que estar abiertos a cualquier tipo de formato. Entonces, Rafa, para un poquito resumir, yo creo que es un tema de madurez de la industria y es un tema que va para allá, va evolucionando en ese sentido. Y es también una invitación a que pues todos veamos digamos que el uso de formatos no como un encasillamiento en uno u otro, sino como una oportunidad a implementar y trabajar sobre el formato abierto. Gracias, Javi, buenísimo y gracias, digamos, por compartir tu postura al respecto. Creo que era importante como para complementar un poquito lo que exponías al final, al cierre de tu presentación. Y muy grato saludarte, Javi. Lo mismo. Gracias, gracias. Luis, antes de ceder la palabra, aquí hay una pregunta bastante interesante. Consulta, ¿cómo se integran o cómo contempla la metodología BIM la gestión de riesgos? Esto teniendo en cuenta que al ser una metodología innovadora en algunas empresas existe bastante incertidumbre en su implementación. Asumo que hablas del riesgo a hacer inversiones de pronto que no tengan los retornos, o pues si no, de pronto acótame un poquito más la pregunta porque el mundo de los riesgos es tan amplio como uno lo quiera evaluar. Pero digamos que hablando de riesgos sobre la implementación, precisamente Riesgos en general. Riesgos en general. riesgos en general de la metodología, de un proyecto de construcción, ¿cómo lo implementas, cómo los integras a la metodología? Esa es la pregunta. Sí. Pues bueno, lo que nos va a dar la metodología BIM es una oportunidad de detectar posibles riesgos en el desarrollo a futuro de los proyectos de forma temprana para corregirlos, ¿sí? Digamos que intrínsecos al desarrollo de un proyecto va a haber siempre muchas, hablemoslo, conflictos, porque hay muchos actores involucrados, ¿sí? Desde que yo arranco un proyecto voy a tener muchísimos actores con diferentes puntos de vista involucrados, con diferentes niveles de conocimiento, diferentes experiencias. Entonces, lo que va a hacer la metodología es simplemente darme la oportunidad de identificar esos conflictos y evitar que se materialicen esos riesgos cuando más dinero me cuestan, que es en la etapa de construcción y en la etapa de operación. Entonces, lo que yo logro es a nivel metodológico y a nivel tecnológico,
tener la posibilidad de experimentar sobre un modelo de información que debe ser un gemelo digital a mi proyecto, y diluir esos riesgos antes de que se materialicen. Excelente. Javi, muchas gracias por la respuesta. Tiene la mano levantada Iván David Moreno Salcedo. Perdóname, Omar, y me gustaría también hacer una acotación porque hay otro tipo de riesgo que también de pronto muchos se van a enfrentar, y es el riesgo a que lo que invertimos en la metodología no obtenga los retornos que quisiéramos, ¿sí? Y eso es un riesgo y eso es un miedo que todos tenemos, digamos, en el fondo de nuestros corazones. Pero ahí a lo que yo voy es que el elefante hay que comérselo por pedacitos, ¿sí? Esto es un escenario al que uno se va a enfrentar, que uno va a ver gigante, y uno inicialmente va a querer hacer unas inversiones muy grandes para intentar acortar esa brecha tecnológica de capacitación de entrada. Y mi recomendación en ese sentido es, para acotar ese riesgo, es primero entender la compañía, como le explicaba un poquito al principio, y entender dónde esas inversiones, tanto en capacitación como en recurso humano y tecnológico, me van a generar mayor valor, y empezar a cogerlo por pedacitos y empezar a ampliarlo, ¿sí? Porque si yo quiero abordar todo una vez, lo más probable es que me estrelle con resistencia al cambio, que me estrelle con dificultades de inversión y no lo vaya a lograr, y entonces ahí lo poquito que invierta o lo mucho que invierta no va a tener los retornos que yo quisiera que me retornaran a la compañía. Y ahora sí, la siguiente pregunta. Sí, gracias, Javi. Excelente. Tiene la mano levantada Iván David Moreno Salcedo. Adelante, Iván. Sí, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Javier, muchas gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta sobre un tema muy importante que hablaron, y es la implementación de IPD de forma transversal sobre la compañía. Quisiera saber qué estrategias han implementado en Colpatria y si ha tenido casos de éxito en algunos equipos frente a otros para que esta metodología sea aceptada y acoplada durante todo el proceso de construcción del proyecto en general. Bueno, como les decía, es una lucha de todos los días, ¿no? La estrategia que yo adopté, que adoptamos con el equipo BIM en Colpatria, fue apalancarnos en nuestro sponsor y presentar ese esquema de trabajo colaborativo y ese contrato común, independientemente que todos hagamos parte de la misma compañía, apalancarlo en el sponsor. Y si el sponsor está convencido, lograr integrar al resto de los miembros de la cadena de valor va a ser más fácil. Por un lado, digamos, en términos de implementación. Ya en términos de la operación, hemos generado varios espacios a lo largo de esa cadena de valor de interacción con los diferentes miembros, ¿sí? Entonces, lo que hemos venido haciendo es desarrollar una serie de comités a lo largo del desarrollo de un proyecto, por ejemplo, en esquema básico, en anteproyecto, en fin, donde eso obliga, pues, a ver, obligatorio es un término feo, pero digamos que pues hay que usarlo, y es obligatoria la participación de los diferentes miembros de la cadena de valor, o sea, desde el gerente de postventas, si se quiere, hasta el gerente de estructuración, participan en las diferentes etapas del desarrollo del proyecto, y hay definiciones que se les exigen en cada una de esas reuniones. Entonces, en etapas iniciales yo tengo que ya estar definiendo proceso constructivo, tengo que estar definiendo sistema constructivo, entonces tiene que estar involucrado no solamente el diseñador, sino va a tener que estar involucrado también, pues, el responsable de los presupuestos, porque hay decisiones de plata, ¿sí? Si yo me voy por un sistema convencional o por un sistema industrializado, o el representante de construcciones para empezar a definir etapas constructivas, porque con la experiencia del responsable de construcciones, pues uno va a poder definir esas etapas constructivas de manera más eficiente. Entonces, a nivel estratégico, siempre uno apalancarse en ese sponsor que le va a facilitar Perdón, que ahí algo ocurrió. Perdón. A nivel estratégico, apalancarse en ese sponsor que es el dueño de, como, pues, el responsable de toda esa cadena de valor, para que lo ayude a uno a que la resistencia sea menor y a que la implementación sea más sencilla. Y a nivel operativo, empezar a poner puntos de control donde sí o sí se va a requerir de un check, o sí, como de que el responsable de los diferentes responsables que estamos involucrando, o sea, el de construcciones, el de presupuestos, el de operaciones, el de postventas, el de diseño, etcétera, empiezan a dar checks para que el proyecto pueda fluir. Entonces, ¿qué pasa? Si yo en etapa de esquema básico no tengo un check de la gerente de construcciones que me aprueba etapas constructivas, sistema de excavación, no sé, en fin, temas técnicos en los que no quiero entrar a profundizar, pues yo no avanzo.
Y como esto es como les decía, esto es una cadena de producción en la cual no hay espacio para el reproceso, porque cuando yo salgo de un proyecto ya me están poniendo el otro para diseñarlo, para presupuestarlo, para hacerlo, para construirlo. Entonces, pues la gente empieza a ver la importancia de que su input esté en cada una de las etapas, ¿sí? Porque cuando ya ese proyecto al final llega a construcciones, pues va a llegar con unas etapas de construcción definidas por su gerente de construcciones, con un presupuesto aprobado y revisado por las construcciones. Y así sucesivamente, ¿sí? Es como involucrarlos a nivel operativo en las diferentes etapas a través de reuniones, de comités, de cómo uno, pues, digamos, la estrategia ya puede variar para que el producto final llegue ya pues con esas aprobaciones. No sé si con eso puede dar ahí como una aproximación, Iván, o si era por otro lado la pregunta. Bueno, asumo que sí. A ver, no sé, Iván, si estás por ahí, pero bueno. Tenemos otras manos levantadas. Muchas gracias, Javi, por la respuesta. Nicolás Tícora, adelante, tienes el micrófono. Hola, buenos días a todos y gracias, Javier, por la presentación. Estuvo muy completa y aceptada y pues fue un gusto verla. Gracias. Como empresa, digamos, hemos apostado por esa implementación de protocolos y anexos de manejo de información, pero si bien, y como ustedes o como lo has hablado en la presentación, ha sido dentro de la empresa, también les llegan muchos proyectos y asimismo debería ser la relación con muchos proveedores. Quisiera saber cómo ha sido esa relación con proveedores y cuáles han sido y cómo se han superado los limitantes en cuanto a estos protocolos y este manejo de la información, puesto que si bien se tiene una política interna, a veces uno se confronta con estos proveedores que de alguna manera siguen con el manejo, por ejemplo, de AutoCAD y demás, y eso de alguna manera pone a coger la implementación. Bueno, mejor dicho, no pregunta difícil de responder, sino que tengo que buscar las palabras adecuadas para responder. Hay escenarios en los que uno a veces tiene que ser muy transversal, perdón, muy vertical, o sea, muy poco flexible, más bien debe ser el término, con sus diferentes participantes del proyecto. Cuando la compañía, en este caso una compañía desarrolladora, hace el esfuerzo por entrar en la metodología y empezar a digitalizar sus procesos y empezar a generar estos estándares, pues tiene que volverse muy vertical en el sentido de ser muy poco permisivo con sus contratistas, ¿sí? O con sus proveedores. Entonces, pues está la estrategia un poco garrote-zanahoria. Garrote es, pues, estas son mis reglas de juego. Sí o sí, están claras, están definidas. Léaselas, hay herramientas, por ejemplo, anexos a los contratos o a las licitaciones. Si ustedes van a sacar una licitación de un diseño, de una vez hay que meterle un anexo BIM. Es decir, estos van a ser los requerimientos. Si usted no los puede cumplir, no se meta a licitar porque no lo vamos digamos que no se le va a aceptar su trabajo, hablando un poco como de diseñadores, consultores, proveedores. Entonces, esa documentación en etapas tempranas de la contratación, pues es clave para definir las reglas de juego y para que en el desarrollo de proyectos, como decías, no vaya a coger la implementación porque un consultor decidió entregar en AutoCAD, ¿sí? Si de entrada ese consultor sabe que no se le acepta nada en formato CAD, para no hablar de ningún software, o en 2D, digamos, o en el desarrollo del proyecto, todo se va a analizar desde el 3D y desde el modelo de información, y lo sabe desde la contratación, desde que va a licitar para que lo contraten, pues digamos que no hay espacio a retroceder o a sacar excusas, ¿sí? Entonces, esa parte contractual es bien importante. Hay muchas guías que pueden utilizar. Desde el BIM Forum se sacó una guía para el anexo BIM. Seguramente en otros estándares que han revisado, pues hay muchas guías para tener esos anexos de licitación o esos términos de referencia contractuales, ya sea privada o pública. Y el tema de la poco flexibilidad en aceptar los temas, ¿sí? Entonces ahí es un poco cuando yo les decía que si mi coordinador de proyecto, por ejemplo, no está convencido de esto, que como les decía, esa diferenciación entre coordinador BIM y coordinador de proyecto, pues no debería existir, eso tiene que estar fusionado para que realmente funcione. Va a ser, si mi coordinador de proyecto no está convencido, pues va a ser flexible en aceptarle a los diferentes consultores en formatos no aprobados por la compañía. Entonces, el trabajo que se haga en cuanto a cultura y en cuanto a gestión del cambio con esas personas que están en el día a día de los proyectos, o sea, los coordinadores, los diseñadores, etcétera, que tengan involucrado y en su ADN estas digamos, lineamientos BIM,
es como la fórmula del éxito para que en el desarrollo del proyecto la implementación no vaya a cojear. Entonces ahí hay como tres aspectos. Uno, lo que hablábamos digamos, los aspectos contractuales, ojalá definidos claramente en documentos precontractuales. Dos, el tema de la flexibilidad de uno como implementador. Y tres, el tema de la integración de la metodología a los diferentes actores del proyecto en su ADN, que el coordinador del proyecto esté absolutamente convencido y entienda y sepa cuáles son esos lineamientos BIM que tiene la compañía para que asimismo los pueda plasmar y exigir durante su proyecto y sea poco flexible. No sé si con eso te pude aclarar un poco el tema, Cristian. Nicolás, perdón. Sí, no, está muy claro y muchas gracias. Y también por la presentación, gracias. Gracias, Nicolás. Voy a abordar otra pregunta que está en el chat y luego le cedo la palabra a Martín Gómez, ¿vale? Igual, Javi, creo que la gente está muy interesada, podemos avanzar, no te preocupes. Entonces, la siguiente pregunta que está en el chat, me permiten un momento, bueno, es muy puntual. Nos preguntan, ¿qué quiere decir CAT? CAT. Pero ahí me tomaron pantallazos, ¿no? CAT es una unidad de negocio que tiene Constructora Colpatria, que es construcciones a terceros. Digamos que no era relevante para la charla. Ok, listo, vale. Un comentario muy interesante que coloca Leonardo Lamprea. En línea con el comentario de Rafael, el problema no es el software. Cada fabricante ha desarrollado un plan para llegar a los mercados. Por otro lado, en mi opinión, en un término de no mayor a 4 años, se trabajará bajo diferentes tecnologías los proyectos. El reto está en desarrollar las habilidades de los equipos de trabajo para que puedan articularse de manera colaborativa. Si utiliza la metodología de manera adecuada, no será un problema trabajar con diferentes casas de software. Completamente de acuerdo, Leonardo. Creo que es un aporte muy interesante pues, a lo que estamos conversando hoy. Puedo hacerle la palabra a Martín Gómez. Adelante, Martín. Muchas gracias, Javier. Excelente presentación. Yo quería volver al tema del IFC, que me parece muy relevante y es lo que no nos ha dejado hacer un verdadero BIM. Nosotros tenemos muchos problemas en la exportación, no es fácil, pero sobre todo no hemos podido saber cómo exportamos elementos civil, ¿cierto? Todo el urbanismo a un IFC. ¿Cómo lo están trabajando ustedes? Muchas gracias. Martín, no puedo responder a la pregunta porque nosotros en temas de urbanismo generales no trabajamos IFC. Ahí digamos que es no sé cómo decirlo, pues no quiero decir pecado porque no quiere decir que esté mal, sino que hemos optado pues por una serie de softwares que nos permiten interoperabilidad entre ellos. Entonces no estamos utilizando formatos IFC y por eso no quiero aventurarme a darte una respuesta muy técnica respecto a ese proceso de exportación. Sin embargo, cualquiera que sea el software matriz madre sobre el cual estés modelando, cualquier casa de software, cualquiera, estoy 100% seguro y te puedo dar el dato si quieres de las personas que te pueden ayudar, te va a dar soporte para exportar a IFC. Cualquier casa de software. Entonces, si estás modelando en Civil o estás modelando en Revit o estás modelando en lo que sea en InfraWorks o en cualquier otro software de cualquier otra casa y quieres exportar a IFC, te van a dar el soporte. No, yo no quiero entrar digamos, a dar una explicación técnica de cómo hacerlo porque no es algo que yo haga en mi operatividad. Entonces, y es en esa operatividad, como seguramente se está pasando, donde uno se encuentra los obstáculos. Excelente, te agradezco mucho. Listo. Gracias. Vamos a abordar otra pregunta que está aquí en el chat. Existe una resistencia al cambio muy grande en el sector. ¿Cómo lo afrontan desde Constructora Colpatria frente a la resistencia al cambio dentro de la compañía o con proveedores y externos? Bueno, ahí en general la forma de abordar la resistencia al cambio, digamos que eso nos da para una especialización en la universidad si quisieran, pero digamos que la gestión del cambio, hay metodologías establecidas, están los 8 pasos de John Kotter, hay muchas otras en el documento del BIM Forum de implementación BIM, hay algunas aproximaciones a esas metodologías de gestión del cambio. Pero digamos que la forma de afrontar la resistencia al cambio, tanto interna como externa, es a través de un acompañamiento de gestión de cambio de compañía. Entonces, ese acompañamiento de gestión de cambio de compañía, uno no se lo puede echar a la espalda solo, uno tiene que apoyarse en gestión humana, uno tiene que apoyarse en el sponsor de nuevo, ¿sí? Uno tiene que apoyarse en aspectos legales y contractuales,
pero sobre todo, pienso yo ya un poco más a nivel romántico, es hacerle ver y entender a cada participante, a cada stakeholder en la cadena de valor, cómo la metodología lo va a ayudar. Es hacerle entender a la gente que esto no es algo que se esté imponiendo por moda o por fuerza o porque sí, no, sino que hay una razón de ser. Y en cada área donde se va a implementar, hay una razón de ser para la implementación. Va a generar valor, va a generar valor. Entonces, hay muchos aspectos que se pueden abarcar. O sea, lo que les digo, gestión de cambio a nivel organizacional, apoyo en el sponsor, priorización de usos y de áreas a afectar con los usos BIM, entendimiento, lo que les decía ahorita, y vuelvo a hacer mucho énfasis, entender que bajo una metodología de trabajo colaborativo no trabajamos por entregables, sino por proyecto. Entonces, cuando ese tipo de reflexiones se hacen al interior de los equipos, la resistencia empieza a bajar. Cuando al interior de los equipos, cuando yo le muestro al área de diseño, al área de presupuestos, al área de construcciones, o al área de postventas, o al área de control, cómo la metodología va a entrar a ayudar en su proceso y a ayudar en el marco general del proyecto, o sea, en esa visión general del proyecto, pero también a facilitar la vida a su proyecto puntual, ahí es cuando la resistencia al cambio empieza a ceder y empieza uno a tener casi que exigencia por parte de esos equipos para avanzar en la implementación. Les quiero compartir una anécdota que pues para mí es muy gratificante y es, digamos, cuando empezamos a implementar un CDE en todos nuestros proyectos de construcción, pues al principio hoy uno remando duro con capacitaciones, remando duro, digamos, dando asesorías técnicas para resolver problemas, remando, mucho esfuerzo dedicado a eso, mucho tiempo de la parte del área BIM y del equipo con el que nosotros trabajamos, dedicado a las capacitaciones en BIM, perdón, en el CDE, con los equipos de construcciones. Y lo que empieza a pasar ahora es que de esos mismos, de las diferentes obras, de los diferentes equipos de construcciones, te empiezan a llamar y te empiezan a decir, oiga, necesito que me ponga el CDE en este otro proyecto que voy a arrancar. Oiga, necesito que le dé acceso al CDE a este fulano que quiere involucrarse en el flujo de trabajo. Oiga, necesito que me dé una capacitación porque tengo mucha rotación en mi equipo y necesito que todos trabajen con el CDE. Entonces, ese es como el espaldarazo que uno le da. Esa es como la forma que le dicen a uno, oiga, buen trabajo, está haciendo las cosas bien, y es que ya empieza a haber una aceptación de parte de tu cliente interno de la metodología, y no solamente aceptación, sino te la empiezan a exigir. Entonces, pilas que yo necesito esto, pilas que necesito más capacitación, pilas que necesito más gente involucrada, necesito más procesos fusionados dentro de la herramienta y dentro de su flujo de trabajo de Common Data Environment. Entonces, es una pregunta muy difícil porque es muy amplia, pero si yo tuviera que acotarla es en esos términos. Apoyo organizacional en gestión del cambio, apoyo del sponsor, digamos en que es un tema pues que el sponsor tiene influencia sobre toda la cadena de valor, apoyo de entendimiento de que trabajamos por proyectos y no por entregables, y cada vez que yo voy a entrar a trabajar con un área particular, entender qué valor le va a generar la metodología a esa área en particular, y de esa forma entrar a vendérsela, ¿sí? Y aprovecho también para otro digamos, consejo, si se me permite dar, y es, cuando uno entra a un área, uno no debe, digamos, entrar a decir, no, es que yo voy a hacer su proceso más eficiente y entonces se van a demorar menos tiempo, porque entra en reversa, porque entrar a lo que está diciendo uno es que usted no es eficiente, uno, y dos, le va a dar menos tiempo para hacer el mismo trabajo. Entonces, ahí es como que entender también ese lenguaje que nosotros manejamos es muy clave para entrar a decir, ojo, no es quiere decir que le voy a dar menos tiempo, quiere decir que usted va a tener más tiempo para analizar, quiere decir que usted va a tener más tiempo para revisar lo que de pronto está entregando sin revisar. No que yo le voy a dar, si usted se gasta 10 días, le voy a dar 7. Y ojo con esas expectativas que le ponemos a la compañía. La expectativa no puede ser que si yo tengo un proceso que se demora 10 días, ahora se va a demorar 7. No, la expectativa es, venga, se va a volver un proceso más eficiente en el sentido de que va a tener más tiempo para analizar, para revisar y para que la calidad de mi entregable sea mejor todavía. ¿Listo? Listo. Gracias, Javi. Siguiente pregunta de Luis Alberto Granados. Tiene la mano levantada, adelante. Bueno, creo que se silenció otra vez, Omar. Luis Alberto se silenció. ¿Aló? ¿Me escucha? Ya, ahora Ya, sí. ahora sí. Qué pena. Javier, muy buenas tardes. Omar, gracias. Muy buena la presentación. Primero, antes de hacer la pregunta de fondo, quisiera preguntar si puedo nombrar empresas o preferiblemente lo lineal.
Pues yo no tengo problema. Pues si quieres lo lineal, como por el contexto. Ok, Listo. bueno, listo. Entonces te voy a hacer la pregunta, Javier. En cuestiones de modelado de acero, ¿cómo lo han visto en ese proceso? ¿Cómo ves que los proveedores puedan contribuir al buen desarrollo? En lo que nos expresabas, estas metodologías siempre arrancan en una función muy temprana para identificar cualquier tipo de colisiones o interferencias, en donde los proveedores pues están atentos a poder resolver sus inquietudes y, y no tener esas afectaciones en la construcción. Entonces, como proveedores de acero, ¿en dónde entramos y qué les podemos aportar para que sus modelos cada día sean más eficientes? Pregunta difícil. Bueno, el acero es un reto, ¿no?, que tenemos todavía como metodología a nivel industria. Y es que me atrevo a decir que en la mayoría de compañías del país el acero no se modela. Digamos que no se integra un modelo BIM como, por lo menos como elemento geométrico. Tal vez como parámetro de información de data, sí, pero como elemento geométrico no se está modelando, particularmente en las estructuras de concreto. Obviamente en estructuras metálicas sí hay una modelada de acero. ¿Dónde creo yo realmente, digamos, no, esa es mi opinión personal, no creo que sea la verdad revelada tampoco, pero dónde creo yo que está el gran reto del acero? Y es no tanto pues, en el material en sí, sino en el modelado de las estructuras. Y es que no tenemos incorporado a nuestros flujos de trabajo una herramienta tecnológica, un software que nos permita modelar ese acero o modelar esa estructura, mejor, esa estructura analítica en un entorno BIM. ¿Sí? No, estoy seguro que existen los softwares, solo que no los tenemos integrados a nuestro flujo de trabajo. Entonces creo que el reto grande, que ahí de pronto no va muy enfocado tal vez en el proveedor del acero, sino en ese proceso de diseño estructural, y es que en la medida en que esa brecha entre el diseño analítico estructural y el diseño geométrico empieza a cerrarse y empezamos a tener un software que involucre esos dos aspectos en un ecosistema BIM, en un ecosistema de modelos de información, la brecha que tenemos en este momento con el acero va a empezar a cerrarse, por lo menos en lo que corresponde a estructuras de concreto armado, ¿sí? de concreto reforzado. En estructuras metálicas ya pues directamente la estructura es los elementos de acero, entonces ahí hay una gran oportunidad que creo yo en la prefabricación. Digamos que uno a veces oye noticias sobre que en la China construyeron un hospital en un mes, qué sé yo, ¿sí? Pues entonces sí, esa fue la etapa de construcción, pero ¿cuánto fue la etapa de prefabricación, no? Y ahí es donde nuestra industria tiene una brecha gigante. Es que nosotros no prefabricamos nada. Todo es supremamente artesanal, hecho en obra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida en que los proveedores de acero empiecen a acompañarnos en esta fuerza que hacemos desde la metodología a la prefabricación, y esto pues aplica para muchos otros elementos de la construcción, ahí hay un gran aporte a que esa brecha que hay en otras latitudes, digamos que en otras economías más desarrolladas en aspectos de la construcción, con nuestra industria local, pues empieza a cerrarse. Creo que la prefabricación es un tema bien importante. Entonces, resumiendo, están esos dos aspectos. En términos de estructuras en concreto está el tema del diseño, que sigue siendo un reto al tener separados modelos de diseño analíticos de los diseños geométricos. Y por otro lado, en el tema de la prefabricación de esas estructuras. Javier, muchas gracias. Solo me queda como para complementar la pregunta inicial, es cuando se abre un proyecto en este tipo de metodología, ¿cómo aplican los proveedores? O sea, ¿cómo se acercan o cómo influyen o cómo usted invita para que actúen en el proceso desde el diseño? ¿En qué etapa? ¿Es una licitación o simplemente ustedes los invitan a ser partícipes de ese proyecto? Bueno, entonces los proveedores, pues mejor dicho,
Hay muchos, voy a hablarte primero como de escenarios genéricos antes de escenarios puntuales. En la medida en que el producto final empieza a tener una relevancia importante en las decisiones estructurales de proyecto, no estructurales de la estructura, sino, digamos, de la estructuración de los proyectos a nivel económico, técnico, comercial, etcétera. El aporte en sinergia, digamos, en todo ese ambiente de IPD que les mencioné ahorita, IPD que les mencioné, de los proveedores es muy clave, ¿sí? Voy a poner un ejemplo un poquito exagerado. Si resulta que yo solamente tengo enchape cerámico en formato 30x60 en el país, porque se acabó todo lo demás, no sé, estoy poniendo un escenario exagerado, pues ese aporte que me haga a mí el proveedor, oiga, pilas porque usted está generando esos despieces de enchape en un formato equivocado, entonces déjeme, yo le reviso, yo le optimizo esos despieces, pues ahí hay mucho valor, ¿sí? Esa participación temprana desde el conocimiento del producto como tal, y en la medida en que ese producto pueda tener incidencia en las decisiones de estructuración del proyecto, pues ahí hay mucho valor en esa participación temprana. Otro, digamos que eso no mencioné, pero tenemos en la industria todavía ese reto muy grande. Nosotros hemos, digamos que de manera exitosa, logrado vincular en etapas tempranas a la construcción, logrado vincular al presupuesto, logrado vincular incluso las postventas, pero los proveedores sí los tenemos un poco relegados. Nosotros hemos tenido acercamientos, por ejemplo, con compañías de desarrollo de tubería en PVC para que nos ayuden a optimizar el modelado en términos de eficiencia de uso del material, en términos de eficiencia de uso de accesorios, en etapas de diseño, sin, ojo, el compromiso de casarnos con esa fábrica, ¿sí? Entonces, digamos que empiezan a haber unos temas ahí un poquito legales más difíciles, pero digamos que muy en pro de la implementación de la metodología. Entonces, la respuesta genérica es, pues, la clave está en la vinculación temprana para generar valor, ¿sí? En esas decisiones de diseño, en esas decisiones de construcción, donde el producto tiene una determinante importante. Entonces, digamos, hay una tarea grande por parte de los proveedores, es dónde identifican en una cadena de valor de construcción, dónde pueden entrar a participar. Oiga, señor constructor, mire, si usted me deja entrar en este momento, yo le voy a optimizar sus despieces de acero, qué sé yo, me estoy inventando una circunstancia, ¿sí? Si usted me deja entrar en su etapa de diseño, yo le optimizo sus despieces de acero. Re bien. ¿Quién no quiere que le revisen los despieces de acero que siempre llegan con errores y además pues de que es donde está gran parte de la inversión económica de las estructuras? Pues súper bien. Sí, hay una generación de valor importante, importante. Entonces, pues yo pienso que a medida, es un poco también de madurez, ya para hablar de escenarios específicos, a medida en que la implementación no solamente de BIM, sino de IPD, de Lean Construction, empiecen a madurar en el país, las compañías constructoras y desarrolladoras nos vamos a dar cuenta que entre más abierto tenga yo mi proceso, esto no es un tema hermético, confidencial, no, al contrario, entre más abierto tenga yo el proceso a la participación de diferentes actores y a la generación, y a que me aporten valor esos diferentes esos actores, esos escenarios de participación van a empezar a darse de forma mucho más abierta. Y ahí se necesita mucho de la iniciativa de los proveedores. Sí, que vengan y me digan, oiga, déjeme, como te decía ahorita y vuelvo y repito el ejemplo, si usted me deja entrar en etapa de diseño, yo le optimizo sus despesas de acero, creo que no hay nadie que te va a decir que no. No existe constructora que te diga, yo no lo dejo usted entrar en un proceso de diseño porque no me interesa que me optimice los despesas de acero. Entonces, es un tema muy de las dos partes, un tema de evolución y de madurez de las metodologías, pero también de mucha iniciativa que los proveedores puedan tener para llegar a golpear puertas y decir, le puedo generar valor con mis prácticas de modelado BIM y con mis familias y con todo lo que ustedes puedan desarrollar como proveedores a su proceso de estructuración técnica de los proyectos. Javier, muchas gracias. Gracias. Listo, con gusto. Tenemos la última mano levantada, Mauricio Andrés, adelante. Buenos días, ¿escuchan? Sí, señor. Muchas gracias a Javier José por la presentación, muy interesante. La pregunta puntual es, desde la experiencia de implementación BIM en Colpatria, ¿cómo ha manejado el tema de los LOT o los niveles de información o de data de cada modelo? ¿Se ha implementado primero llegar a un nivel de detalle muy avanzado en un área y después irradiar a las demás, o ir nivelando por niveles bajos de información y después ir evolucionando? Gracias. El LOD es un tema que evoluciona, digamos que no es estándar. O sea, a ver, el LOD es un estándar, no me van a malinterpretar.
la aplicación del LOD en un proyecto es un tema que va evolucionando a medida que se desarrolla el proyecto. Y cada etapa del proyecto va complementando ese modelo de información con más información y con más detalle, ¿sí? Entonces, depende mucho, digamos, de cómo tú tienes estructurado tu proceso de implementación, en el sentido de que, pues, el ideal, y digamos que lo que nos dice el estándar, es llegar a una etapa de construcción en un LOD, en un LOD 350, 300, pero nunca va a ser estándar a todo el proyecto, ¿sí? Mire, yo no sé si voy a cometer aquí una imprecisión, pero yo me atrevo a decir que no existe un modelo que tenga tenga todos sus aspectos en un LOD 300, ¿sí? Eso no lo considero real. Va a haber aspectos que van a estar en LOD 200, van a haber aspectos que van a estar en LOD 300, va a haber aspectos que van a estar en LOD 350, va a haber otros que tenemos mucho más desarrollados en LOD 400. Entonces, depende del enfoque donde yo requiera esa información, ¿sí? Donde yo más información requiero, pues más tengo que complementarle al modelado. Y depende de dónde, en qué espacio de tiempo yo estoy evaluando ese lote. Si yo lo estoy evaluando en esquema básico, en anteproyecto, en preconstrucción, en construcción, en operación, porque entonces en operación resulta que ya el LOD evolucionó a lo que está realmente construido y a lo que está realmente especificado y a lo que está realmente instalado en obra. Entonces, para no desviarme de tu pregunta, yo no creo que uno pueda estandarizar un lot en una compañía, ¿sí? Eso va a depender mucho del proyecto, de las necesidades del proyecto y de la etapa en la que está el proyecto. El lot debe socializarse y debe trabajarse con los digamos, generadores primarios del modelado, que son pues los diferentes equipos de diseño, y de ahí empieza a evolucionar en toda la cadena de valor. Entonces, el equipo de presupuestos involucra detalle e información. El equipo de preconstrucción o de construcción involucra detalle e información. El modelo ASBIT o modelo Record evolucionan esa información. Entonces, yo no creo que sea algo que tú puedas ver de manera estática o puedas ver de manera estandarizada. Yo creo que es el LOT como estándar de detalle y level of detail y level of development, de desarrollo y de detalle de un proyecto, debe estar interiorizado a la compañía y se debe entender que es evolutivo, que va evolucionando a medida que va evolucionando la cadena de valor. Y entonces en ese sentido, y debe ser no solamente evolutivo, sino que va a depender de los niveles de información que tú requieras de cada elemento. Voy a poner un ejemplo puntual. Hay compañías, en la compañía en la que yo trabajo, somos súper rigurosos con la obra gris, súper rigurosos. Calculamos el pañete, calculamos la unidad de ladrillo, todo. Entonces yo tengo que tener un LOD de mampostería o de obra gris en 350, 400, 350, digamos, no nos vayamos a impresiones. LOD 350 en preconstrucción. Hay otras compañías donde todo lo hacen, voy a decir cualquier cosa, en drywall, y eso es un suministro de instalación. Entonces no les interesa el alma de aluminio, no les interesa, les interesa un elemento geométrico con unas valores de área, de volumen o de ¿cómo se llama? Se me olvidó el término. Bueno, ¿cuántos metros cuadrados construyo yo por persona o por minuto, o por segundo, lo que sea, por día? Entonces, ahí es donde depende tú que evalúes qué requiere, y no van a requerir un load avanzado de ese panel en drywall. Otras compañías donde no se controla el pañete, donde no se controla el ladrillo, sino que simplemente esos son metros cuadrados generales de mampostería o de muro divisorio, y hágale, ¿sí? Entonces, dependiendo de ese requerimiento, pues tú vas a poder determinar a qué elemento de tu modelo BIM le vas a dedicar o le vas a exigir mayor nivel de detalle y mayor nivel de desarrollo, ¿sí? Y por eso es importante es clave irse a los requerimientos de esa información. Entonces, venga, señores construcciones, ¿ustedes cómo construyen? ¿Qué es lo que controlan durante la obra? ¿Cómo piden el material? ¿Lo piden el pañete por aparte del muro o piden un global de metro cuadrado de muro? ¿Sí? Señores presupuestos, ¿ustedes cómo presupuestan? Ustedes presupuestan el muro por metro lineal, por metro cuadrado, el pañete por metro cúbico y el muro por unidad de ladrillo. Entonces piden 5.000 unidades de ladrillo. No sé porque eso depende de cada compañía. Cada compañía lo tiene absolutamente detallado y absolutamente diferenciado. Entonces, el lot que yo le exijo a cada elemento de mi modelo va a depender de esos requerimientos de información que yo voy a tener en los procesos que van hacia el futuro, ¿sí? Que van adelante del proceso de modelado. Entonces, por eso yo no puedo decir, o yo no te puedo decir desde la experiencia, que haya lots estandarizados de compañía o que haya momentos en los que el lot, o sea, que el lot sea uno durante todo el proceso. El lot hay que entenderlo como una evolución y como un requerimiento de información a diferentes aspectos del modelo. Sé que no te respondí exactamente cómo
irradiar el load en la compañía, pero creo que la respuesta es, pues, a medida que esos requerimientos de información son mayores o menores, así debe funcionar el load. Y a medida que se avanza en la cadena de valor y que se le imprime información a ese modelo, pues tu LOI, en este caso, pues digamos Level of Information, va a ir evolucionando también a medida que evoluciona el modelo. No sé si te di algo, como si le pegué a lo que preguntabas o si estabas preguntando otra cosa. No, sí, muchas gracias. Listo, pues nada, yo sé que quedan algunas preguntas pues por ahí, sin embargo, les comparto mi correo electrónico, yo creo que con Javi podremos de pronto atenderlas de pronto de manera un poquito más personalizada, ya que si nos pasamos un poquito de tiempo. Quiero darles las gracias a todos por conectarse, creo que eso fue un espacio muy bueno en el cual se aprendió mucho, entonces, de antemano, muchas gracias Javier por el espacio, por el tiempo para contarnos a todos sobre esa experiencia y todo ese desarrollo que ustedes han realizado. Muchas gracias también a los conectados. En nombre de Foro Colombia y Camacol es muy importante esa generación de espacios de conocimiento, de desarrollo y de integración y pues esperamos verlos en las próximas sesiones. Javier, muchas gracias de verdad. Bueno, no, pues a ustedes, a Omar y a Camacol y al BIMForo, muchas gracias. A todos, muchas gracias por su participación y por su atención. De verdad que qué grato poder, pues, compartir en la medida de lo posible y de mis posibilidades, pues la experiencia que yo he tenido. Como les digo, yo no tengo la verdad revelada, es mi experiencia la que estoy compartiendo, como me ha ido a mí con los diferentes problemas, obstáculos que he llegado a tener, los aprendizajes que he tenido de tanto caerme. Y pues ojalá que los puedan capitalizar todos y que a partir de ahí, pues entre todos construyamos la evolución del, de la madurez BIM en la industria nacional. Hay varias preguntas que están bien interesantes, ojalá pues vamos a llegar a responderlas y a tener conversaciones al respecto. Sí, de acuerdo. De todas maneras, las dejo en mi correo electrónico, lo vuelvo a pegar para que me las envíen de manera personal y yo creo que con Javi sacaremos un espacio para leer una respuesta porque son cosas que hay que seguir promoviendo. En verdad, gracias a todos y que tengan un excelente día. Hasta luego. Voy a poner aquí mi correo también por si acaso alguno. Hasta luego, muchas gracias. Excelente, excelente, Javi. Si se le puedes colocar, súper.